Hay algunas preguntas, dudas, curiosidades que tienes que por más que buscas en internet, no vas a conseguir la respuesta correcta hasta que no llegas a pisar tierra canadiense. Por eso hoy en este video te doy la respuesta a 10 preguntas que yo mismo me hice antes de venir a este país y cuya respuesta solo descubrí una vez que llegué aquí, a Canadá. Este no es un ranking, las preguntas no tienen un orden de jerarquía o de importancia. Todas son igualmente importantes para diferentes aspectos de la vida en Canadá y en Vancouver, así que quédate hasta el final porque puede que la última sea la que justamente te estabas haciendo. Pregunta número 1. ¿Es verdad que en Vancouver casi no nieva? Y la respuesta corta es sí. Vancouver, a pesar de estar en el país del frío, en Canadá, es una ciudad con un clima mucho más templado que el resto del país. De hecho, en mi opinión, es la ciudad con el mejor clima de todo Canadá. Aquí durante el invierno la temperatura raramente baja de 0 y cuando baja pues puede llegar a unos -5, -10 grados, lo cual no es extremo en comparación con otras ciudades de Canadá. Y en el verano puede llegar a unos 25, 28, hasta 30 grados cuando mucho, no más de ahí. ¿Qué pasa en el resto de las ciudades de Canadá? Ciudades como Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, puedes tener inviernos de -20, -30, -40 grados centígrados, lleno de nieve, y en verano puedes llegar a 30, 35, 40 grados cuando hay olas de calor. Entonces el clima en Vancouver termina siendo mucho más amigable. De hecho, el invierno más frío que yo he vivido en Vancouver fue hace un par de años cuando la temperatura llegó a -17 grados centígrados. Pero eso fue durante una semana y el resto del tiempo fue una temperatura mucho más tranquila. De hecho, este pasado invierno del 2025-2026 en Vancouver no cayó una nevada oficialmente. Cayó nieve en algunos puntos altos de la ciudad, cerca de las montañas, pero no hubo una nevada oficial en Vancouver este año por primera vez desde hace 43 años. Eso te dice que el clima de Vancouver es mucho más cálido y amigable que otras ciudades del país. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre Vancouver y Metro Vancouver? Bueno, quizás ya por la pregunta y las palabras puedes deducir por dónde va la cosa, pero creo que vale la pena explicarlo. Metro Vancouver se refiere a la Gran Vancouver, que combina diferentes ciudades como le dicen en Canadá, pero que realmente para efectos de Latinoamérica debes pensar en esas ciudades como municipios, municipalidades, comunas. Esos son los nombres que se le dan en las ciudades latinoamericanas a estas subdivisiones de la gran metrópolis. Vancouver como tal es un municipio dentro de la gran Metro Vancouver. Ese municipio de Vancouver tiene alrededor de 800,000 habitantes más o menos, es el que contiene el downtown, que es como la zona más vistosa, la que puedes ver en todas las postales de Vancouver, pero no es la única ciudad que conforma Metro Vancouver. Metro Vancouver está compuesto por Vancouver, Burnaby, Richmond, Coquitlam, Surrey, North Vancouver, West Vancouver, New Westminster, en fin, hay muchas otras ciudades, comunas o municipios que conforman esa gran ciudad de Metro Vancouver, que tiene alrededor de 3.5 millones de habitantes y es la tercera ciudad más grande de Canadá. Pregunta número 3. ¿Cuánto cuesta realmente un apartamento en Vancouver y cómo se paga el alquiler? Los precios de los alquileres en Vancouver son de los más altos de Canadá y de toda Norteamérica. Acá una habitación, no apartamento, una habitación dentro de una casa o apartamento te puede costar entre 700 a 1.200, 1.500 dólares dependiendo de dónde esté ubicada y del tamaño. Luego de ahí, cuando ya quieres vivir solo, tienes que optar por un apartamento o un basement que te puede costar entre 1.700, 1.800 hasta 2.500, 2.700, dependiendo de dónde está y de cuántas habitaciones tiene. Esos son más o menos los precios. Ya cuando quieres algo más grande, una casa, pues ya yo diría que comienzan desde 3.000 en adelante hasta 5.000, 6.000. Ahí no hay realmente un límite superior, pero esos son los rangos que se manejan acá y tienes que estar muy consciente de que Vancouver es una ciudad muy costosa cuando se refiere a vivienda. Pero la parte que me parece más interesante de esta pregunta es cómo se paga ese arriendo, ese alquiler. Pues con dinero, ¿cómo que va a ser? En Vancouver y en Canadá en general se paga de forma mensual, se paga los primeros de cada mes y las formas más comunes de pagar el alquiler son: la primera, número 1, cuando estás tratando con el dueño de la propiedad directamente, es una e-transfer, una transferencia electrónica que haces desde tu cuenta bancaria a la cuenta bancaria del dueño de la propiedad. Y para hacerlo, en particular en Canadá, se usa este sistema de e-transfer que con solo tener el correo electrónico que la persona tiene asociado a su cuenta, tú puedes transferirle dinero
desde tu banco directamente sin tener que agregar número de teléfono, número de identificación y un montón de cosas que quizás en otros países sí te piden. Luego, si ya estás lidiando con una empresa inmobiliaria o con una entidad más grande, está la opción del cobro automático a tu cuenta corriente. Tú le envías a la empresa tu void check, que no es más que los datos de tu cuenta bancaria. Ellos la afilian al cobro automático y los primeros de cada mes se te descuenta automáticamente de tu cuenta bancaria ese dinero. A mí particularmente ese sistema no me gusta. ¿Por qué? Porque he visto muchos casos de vecinos y personas que conozco en donde les han cobrado de más, les han cobrado 2 veces o les cobran anticipado o les cobran muy tarde. Y si tú estás utilizando tu cuenta corriente principal, te puede traer problemas de flujo de caja. Dato, mi solución para ese problema, fácil. Abrí una cuenta bancaria gratuita en un banco online canadiense y asocié el cobro de mi renta, de mi alquiler, a esa cuenta. De esa forma, yo, los mediados de mes, transfiero el dinero del arriendo a esa cuenta bancaria específicamente dedicada para el alquiler y el primero del mes la empresa se cobra su dinero de allí. De esa forma no tocan mi cuenta bancaria principal y no pueden cobrarse de más porque no hay más dinero. Eso me permite a mí tener un poquito de paz mental y un poquito de separación en mis finanzas que me ayuda mucho. Si quieres que profundice más sobre las diferentes opciones de bancos online que hay en Canadá y de las cuentas corrientes y tarjetas de crédito disponibles, déjamelo en los comentarios porque creo que es un tema que puede dar para mucho. Pregunta número 4. ¿Es verdad que los apartamentos se alquilan vacíos? Bueno, hay que explicar un poco a qué se refieren con vacíos para poder responder esa pregunta. En países donde yo he vivido, como Venezuela o Chile, tú puedes buscar en el mercado y encontrar apartamentos amoblados. Apartamentos que ya tienen cama, que tienen sofá, comedor, cocina, muebles que hacen que tú puedas llegar directamente a esa propiedad y vivir allí sin tener que invertir en amoblarla. Yo de hecho viví en Chile por varios años en apartamentos amoblados y yo no tuve que gastar dinero en comprar muebles. Pero en Canadá eso no es tan así. Acá es muy difícil que tú vayas a encontrar en el mercado un apartamento que ya esté amoblado. Yo diría que el estándar es encontrar apartamentos que están sin muebles, pero técnicamente no están vacíos. ¿Por qué? Porque incluyen el mueble de cocina, digamos, el aparato que usas para cocinar, la estufa, con las hornillas, etc., que por lo general es eléctrico. Incluyen siempre el refrigerador o nevera, eso está incluido dentro de los arriendos. Y dependiendo del sitio donde estés alquilando, puedes conseguir lavavajillas incluido y también máquina lavadora y secadora. Entonces no están 100% vacíos, siempre incluyen algunos de estos elementos y eso es algo que difiere de otros países donde tú tienes que traer tu nevera, tu lavadora, tu secadora y todo ese tipo de cosas. Pregunta número 5 y muy importante. ¿Cómo funciona el sistema de propinas? ¿Es obligatorio? En corto, no. No es obligatorio dar propinas en Canadá, en ninguna ciudad, en ninguna parte. Siempre es algo voluntario que tú decides dar si recibiste un buen servicio. Ahora es importante que entiendas que en Canadá hay una cultura de dar propinas. Ya la gente está aquí acostumbrada socialmente a que si tú vas a un restaurante y te atienden en la mesa, tú debes dar una propina. De hecho, en muchos casos se considera como de mala educación no darla. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años se ha generado una especie de polémica y se ha hablado mucho, sobre todo en los canales de televisión, sobre cómo la cultura de la propina se está saliendo de control. La gente se queja de que en los aparatos, los puntos de venta donde tú ingresas tu tarjeta y pones el monto que vas a dejar de propina, vienen ya preconfigurados montos que cada vez van en aumento. Te explico. En el pasado tú podías ver 10%, 15%, 20% de propina como opciones. Ahora empiezas a ver 20, 25, 30% y así sucesivamente. Empiezan a subir los montos sugeridos, pero tú siempre tienes la opción de marcar y seleccionar tu propio monto de propina. ¿Qué pasa? Que como existe esta convención social de que se debe dar propina, de que es algo educado y correcto dar propina, la gente se siente como que presionada a dar más propina porque ve esos botones allí. Y también el otro aspecto es que muchos lugares que tradicionalmente no esperarías que pidan propina, como cafeterías o lugares de comida para llevar que no tienen ni siquiera mesas, ya te están dando la opción en el punto de venta de dar propina. Yo particularmente no tengo problemas con eso. Yo doy propina si considero que es correcto darla. Si no recibí un buen servicio, no la doy y no tengo problemas. Y tampoco me siento obligado a dar más o menos solo porque hay unos botones allí que me lo indiquen. Pero entiendo la cultura canadiense, es algo que vas a entender tú cuando llegues acá. Y para ellos es como una lucha mental de dar propina, no darla, cuánto doy, cuánto no doy.
Pero en resumen, no es obligatorio, tú das lo que tú quieres y no te sientas obligado nunca a dar de más solo porque haya una sugerencia en un punto de venta. Pregunta número 6. ¿Qué es el SIN y por qué sin él no existes? Ya yo en mi video pasado sobre los 7 trámites que debes hacer al llegar a Vancouver hablé sobre el SIN, pero vale la pena volverlo a mencionar. El SIN es el Social Insurance Number, que es el número de seguro social, básicamente, y ese número lo utiliza tu empleador para registrar cuántos impuestos debe retenerte. Lo utiliza el Servicio de Impuestos de Canadá, el CRA, para tu pago de impuestos. Lo utilizan los bancos para abrir tu cuenta bancaria, lo utilizan los sistemas de récord crediticio para identificarte. En fin, sin eso no puedes trabajar, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes pagar impuestos y no pagar impuestos en Canadá es un problema serio. Por lo que es importante que lo saques desde el primer momento y si ves mi video vas a encontrar cómo hacerlo. Pregunta número 7. ¿El historial de crédito que tengo en mi país es reconocido por Canadá? No. Canadá no reconoce el historial crediticio que tú puedas tener en tu país de origen. Tanto si es bueno o es malo, no importa para Canadá. Cuando tú llegas aquí, comienzas desde el día 1 a construir tu historial de crédito, lo que aquí se conoce como Credit Score. Apenas llegas y abres tu primera cuenta corriente, solicitas tu primera tarjeta de crédito, compras tu primer plan de teléfono, empiezas a construir tu Credit Score. Y con el tiempo y con disciplina financiera vas a empezar a construirlo y mientras más alto sea, mejores oportunidades vas a tener de acceder a financiamiento y comprar cosas y alquilar mejores propiedades, etc. Si te interesa saber más sobre cómo funciona el Credit Score en Canadá, déjamelo en los comentarios y puedo hacer un video sobre eso. Pregunta número 8. ¿Se puede vivir sin carro en Canadá? Bueno, si sigues mi canal y has visto mis videos anteriores ya sabes la respuesta, pero si no, vale la pena aclararlo. Vancouver quizás es una excepción a la regla canadiense y norteamericana, y es que es una de las ciudades más amigables al peatón. Tiene un sistema de transporte eficiente que cubre la mayor parte de la ciudad y que funciona muy bien y te permite moverte a cualquier lugar sin necesidad de un vehículo. Sin embargo, aún hay zonas en las que tú te das cuenta que si no tienes un carro puedes tener algunos problemas, sobre todo cuando te alejas un poco del centro, del núcleo de la ciudad. Si quieres saber cómo funciona en detalle el sistema de transporte de Vancouver, te dejo el link para que veas mi video sobre ese tema que está bastante completo y te va a ayudar cuando vengas a la ciudad. Pregunta número 9. ¿Qué es el Vancouver Freeze? El Vancouver Freeze es un término que usan por lo general personas que no viven en Vancouver, sino personas de otras ciudades como Toronto, Ottawa, etc., para referirse a la forma como los vancouveritas se relacionan con personas nuevas que llegan a su vida, por decirlo así. En Vancouver ocurre, y yo como inmigrante lo he vivido, que tú cuando conoces personas nuevas, las personas son sumamente amables, sumamente educadas, se ofrecen a ayudarte, te preguntan cómo estás, te dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, etc. Y sobre todo cuando trabajas o estudias con ellos, pues puedes tener una cierta relación de amistad. Pero la realidad es que pasar de esa relación amable de amistad laboral o estudiantil a una amistad profunda, una amistad más allá de eso, cuesta mucho. Establecer relaciones con personas de Vancouver cuesta. ¿Por qué? No porque sean malas personas, sino porque su círculo social ya está completo para ellos. Ellos ya tienen sus amigos con los que crecieron, con los que fueron al high school, a la universidad, y incluir nuevas personas en ese círculo les cuesta. Es una barrera que se puede romper, pero que toma tiempo. No es fácil pasar de una amistad de trabajo a una amistad real. Y a eso le llaman el Vancouver Freeze, que en algunos casos para las personas, sobre todo las personas canadienses de otras ciudades, resulta un poco chocante porque, según ellos, yo no he vivido en otras ciudades, pero según ellos, eso no ocurre en Toronto, por ejemplo, y sobre todo en las ciudades más pequeñas, se hace mucho más fácil hacer amigos. En Vancouver cuesta. Y eso es el Vancouver Freeze. Y finalmente la pregunta número 10. ¿Qué errores culturales cometen los latinos cuando llegan a la ciudad sin darse cuenta? Y esta me pareció importante porque es algo que descubres haciéndolo. Es muy difícil prepararte para eso cuando no has vivido en Canadá o en otro país. Y es que los latinos tenemos ciertas formas de ser que son comunes para nosotros, pero que cuando vamos a países como Canadá nos damos cuenta de que las culturas son distintas y que hay que adaptarse. Ejemplo 1, el espacio personal. Al canadiense no le gusta que te acerques demasiado, que le hables muy cerca de la cara o que lo saludes con un beso. Eso no existe en Canadá. Aquí nadie se saluda con beso a menos que sea tu pareja.
saludar con un abrazo es muy raro. Lo haces cuando la persona a la que estás viendo es un amigo cercano al que no ves de hace mucho tiempo. Ahí un abrazo se puede dar, pero eso de saludarse con beso en la mejilla, eso no existe en Canadá. Y si lo llegas a hacer, la persona a la que se lo hagas va a sentirse muy incómoda y puede incluso ofenderse. Hablar muy fuerte es algo que no se acostumbra acá, y algunas culturas, entre ellas la latinoamericana, tendemos a hablar más fuerte de lo necesario, sobre todo en lugares públicos, y eso a veces molesta al canadiense. La puntualidad es otro aspecto que, si vienes para acá, trata de llegar temprano. Y cuando digo temprano no es llegar una hora antes, es llegar 5 o 10 minutos antes de la hora que te citaron, más que suficiente. Trata de no llegar tarde, porque aquí cuando te dicen una hora, esperan que estés ahí a esa hora. Y por último, preguntar ¿de dónde eres tú? Eso puede ser un tema delicado. ¿Por qué? En todo Canadá, y en especial en las ciudades grandes como Vancouver, hay una gran migración de diferentes partes del mundo. En Vancouver, por ejemplo, tenemos muchos chinos, gente de Hong Kong, de Corea, de Japón, de Filipinas, de la India, europeos, de todas partes del mundo. Entonces pasa mucho que tenemos esta idea preconcebida de que el canadiense es un rubio, ojos azules, piel blanca, y cuando vemos a alguien de otra fisionomía, tendemos a pensar que no son de aquí, que en algún momento vinieron de otra parte. Y probablemente su familia vino de otra parte, pero resulta que hay mucha gente acá que tiene aquí 2, 3, 4 generaciones ya viviendo en Vancouver. Y cuando tú le preguntas a esa persona que ya nació y se crió aquí, ¿de dónde eres?, algunos se lo pueden tomar a mal pensando que estás insinuando que porque su piel es de diferente color o porque su rostro tiene otros rasgos, no son canadienses. Y son más canadienses que cualquiera. Entonces, si vas a preguntar eso, es mejor que tengas un poquito ya de confianza con la persona, o que trates de especificar desde el principio que no quieres ofender, sino que quieres saber de dónde es su ascendencia étnica, quizás de dónde son sus padres, de dónde vinieron. Porque mucha gente tiene padres de la India, de China, de Hong Kong, de Singapur, y realmente fueron 3 generaciones atrás y ya ellos nacieron y se criaron aquí. Y cuando le preguntas eso, la otra opción, en lugar de ofenderse, es decir, yo soy de Burnaby, yo soy de Richmond, yo nací en Kitsilano. ¿Por qué? Porque para ellos esa es la respuesta normal a una pregunta tan obvia. Si ellos son canadienses, ¿por qué le preguntas eso? Y esas fueron las 10 preguntas que yo seleccioné para este video. Espero que te hayan servido para aclarar dudas o para descubrir cosas que no sabías sobre Vancouver. Si te parece que faltó alguna o que cometí algún error, déjamelo en los comentarios, que con gusto hago una segunda o tercera parte para aclarar y para responder más preguntas. Y si te parece que agregó algo de valor a tu vida, dale me gusta y suscríbete, porque vienen más videos como este sobre la vida en Canadá y en Vancouver. Nos vemos.